Daniel creía que amar significaba estar disponible. Durante años había escuchado que una buena relación se construía con atención, dedicación y presencia constante. Por eso, cuando conoció a Sofía, decidió entregarle todo lo que tenía. Cada mañana le enviaba un mensaje de buenos días. Cada noche se aseguraba de preguntarle cómo había sido su jornada. Si ella necesitaba ayuda, él aparecía. Si quería hablar, él escuchaba. Si proponía un plan, él aceptaba sin dudar. Al principio parecía funcionar. Sofía sonreía cuando recibía sus mensajes. Reía con sus bromas y disfrutaba de su compañía. Daniel interpretó aquello como una señal de que estaba haciendo todo bien. Sin embargo, con el paso de los meses algo comenzó a cambiar. No fue un cambio brusco. Fue lento, casi imperceptible. Las respuestas de Sofía empezaron a llegar más tarde. Las conversaciones se volvieron más cortas. Las invitaciones que antes aceptaba con entusiasmo comenzaron a recibir respuestas como ya veremos o quizás otro día. Daniel intentó compensarlo. Escribía más. Se esforzaba más. Prestaba más atención a cada detalle. Pero cuanto más intentaba acercarse, más parecía alejarse ella. Aquello lo confundía profundamente. ¿Te estoy haciendo algo mal?, se preguntaba una y otra vez. No encontraba la respuesta. Desde su perspectiva, estaba dando exactamente lo que cualquier persona desearía recibir: interés, compromiso y cariño. Pero lo que Daniel no entendía era que había convertido toda su vida en una órbita alrededor de Sofía. Sus proyectos personales quedaron en segundo plano. Las horas en el gimnasio desaparecieron. Las salidas con amigos se hicieron cada vez más escasas. Poco a poco, sin darse cuenta, ella se convirtió en el centro absoluto de su mundo. Y cuando alguien ocupa ese lugar, algo cambia en la dinámica. Porque el misterio desaparece. La independencia desaparece. La sensación de elección desaparece. Una tarde, mientras esperaba una respuesta que tardaba demasiado en llegar, Daniel observó su reflejo en la pantalla apagada del teléfono. Se veía cansado. Ansioso. Dependiente de una notificación. Y aquella imagen le produjo una incomodidad difícil de ignorar. Por primera vez se preguntó cuándo había dejado de vivir para sí mismo. La pregunta quedó resonando en su mente durante días. Hasta que finalmente decidió hacer algo distinto. No para recuperar a Sofía. No para llamar su atención. Simplemente para recuperarse a sí mismo. Volvió al gimnasio. Retomó un antiguo proyecto profesional que había abandonado. Aceptó invitaciones de amigos que llevaba meses rechazando. Empezó a leer nuevamente. A salir. A aprender. A construir. Y algo curioso ocurrió. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de mirar el teléfono cada 5 minutos. Las respuestas de Sofía ya no determinaban el estado de su día. Sus silencios dejaron de parecer una tragedia. Su atención dejó de ser una necesidad urgente. Mientras tanto, Sofía comenzó a notar pequeños cambios. Daniel ya no respondía inmediatamente. No porque estuviera molesto. Simplemente estaba ocupado. Ya no buscaba conversación cada pocas horas. Ya no intentaba llenar cada silencio. Ya no parecía esperar constantemente una señal de aprobación. Al principio, Sofía apenas lo notó. Pero con el paso de las semanas la sensación se volvió imposible de ignorar. Algo era diferente. Las conversaciones seguían siendo amables. Daniel seguía siendo atento. Pero había una nueva energía en él. Una tranquilidad desconocida. Una seguridad que antes no estaba presente. Por primera vez, Sofía no podía predecir exactamente qué haría él. Y esa incertidumbre despertó algo dentro de ella. No era miedo. Todavía no. Era curiosidad. Comenzó a revisar sus redes sociales con más frecuencia. Observó fotografías que antes habría pasado por alto. Notó actividades, lugares y proyectos de los que Daniel nunca hablaba demasiado. Era como descubrir una parte de él que siempre había existido, pero que había permanecido oculta bajo su constante necesidad de agradar. Y cuanto más observaba, más preguntas aparecían. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué parecía tan diferente? ¿Por qué transmitía tanta calma? ¿Por qué ya no parecía necesitar su atención para sentirse bien?
Aquellas preguntas comenzaron a ocupar espacio en su mente. Un espacio que antes permanecía vacío. Porque durante mucho tiempo Sofía había dado por hecho que Daniel siempre estaría allí. Siempre disponible. Siempre esperando. Siempre dispuesto. Pero ahora, por primera vez, esa certeza comenzaba a desvanecerse. Y cuando una certeza desaparece, la mente empieza a prestar atención. Sin saberlo, Daniel había iniciado un cambio mucho más profundo de lo que imaginaba. No solo estaba recuperando su vida. También estaba transformando la forma en que los demás lo veían. Y para Sofía, aquella transformación apenas comenzaba a revelar sus consecuencias. Las semanas continuaron avanzando y la transformación de Daniel se hizo cada vez más evidente. No porque intentara demostrar algo. No porque buscara llamar la atención de Sofía. Simplemente había dejado de vivir pendiente de lo que ella pensara. Por primera vez en mucho tiempo, su energía estaba dirigida hacia su propia vida. Sus mañanas comenzaban temprano. Entrenaba antes de ir al trabajo, dedicaba horas a sus proyectos personales y volvía a reunirse con amigos que casi había olvidado durante los meses en que toda su atención estaba concentrada en una sola persona. Lo curioso era que cuanto menos intentaba impresionar a los demás, más seguro parecía. La ansiedad que antes acompañaba cada conversación desapareció poco a poco. Ya no analizaba cada mensaje. Ya no buscaba significados ocultos. Ya no necesitaba confirmar constantemente que era importante para alguien. Y esa nueva actitud empezó a generar un efecto inesperado. Sofía comenzó a pensar en él con más frecuencia. Al principio fueron pequeños detalles. Una fotografía que vio en una red social. Un comentario que recordó durante una conversación con una amiga. Una canción que escuchó por casualidad y que le hizo pensar en él. Nada importante. O al menos eso intentó convencerse. Sin embargo, la sensación continuó creciendo. Cada vez que abría una aplicación esperaba encontrar alguna actualización de Daniel. Cada vez que veía una nueva publicación sentía curiosidad por saber qué estaba haciendo. Y cada vez que él tardaba en responder, aparecía una sensación incómoda que antes nunca había experimentado. No entendía por qué. Durante mucho tiempo había sido ella quien marcaba el ritmo de la relación. Si quería hablar, Daniel estaba disponible. Si necesitaba atención, él aparecía. Si desaparecía durante horas, él seguía esperando. Aquella dinámica parecía natural. Normal. Segura. Pero ahora algo había cambiado. Por primera vez, no podía anticipar completamente sus movimientos. Una noche, mientras revisaba su teléfono antes de dormir, se dio cuenta de algo que la sorprendió. Había abierto el perfil de Daniel varias veces durante el mismo día. No porque buscara información concreta. Simplemente quería saber qué estaba haciendo. La revelación la incomodó. ¿Por qué le importaba tanto? Intentó ignorarlo. Se convenció de que era simple curiosidad. Pero en el fondo sabía que había algo más. La realidad era que estaba empezando a ver a Daniel desde una perspectiva diferente. Antes observaba únicamente al hombre que siempre estaba disponible. El hombre que respondía inmediatamente. El hombre que organizaba planes y esperaba confirmaciones. El hombre que parecía girar alrededor de ella. Ahora veía algo distinto. Veía a alguien con objetivos propios. Con intereses propios. Con una vida que existía independientemente de su presencia. Y aquella diferencia tenía un impacto mucho más profundo de lo que estaba dispuesta a admitir. Una tarde coincidieron en una cafetería después de varios días sin verse. La conversación fue agradable. Natural. Incluso divertida. Pero Sofía notó algo que la dejó desconcertada. Daniel ya no parecía buscar aprobación. Hablaba de sus proyectos con entusiasmo. Compartía experiencias recientes. Escuchaba con atención. Pero no transmitía aquella necesidad constante de ser validado. Era como si hubiera encontrado un equilibrio interno que antes no poseía. Cuando se despidieron, Sofía regresó a casa con una sensación extraña. Durante todo el trayecto no dejó de pensar en él. Recordó momentos compartidos. Conversaciones antiguas. Pequeños gestos que antes había considerado normales. Y por primera vez comenzó a preguntarse si había subestimado el valor de aquella persona. Mientras tanto, Daniel continuaba avanzando.
No sabía exactamente qué ocurría en la mente de Sofía. Ni intentaba averiguarlo. Había aprendido algo importante. Una vida construida alrededor de otra persona termina convirtiéndose en una prisión emocional. Por eso mantenía el foco donde debía estar. En sí mismo. En su crecimiento. En sus metas. Y precisamente esa independencia fue la que empezó a generar una nueva dinámica. Sofía comenzó a escribirle con más frecuencia. Preguntaba cómo estaba. Comentaba detalles de sus publicaciones. Iniciaba conversaciones que antes nunca habría iniciado. Incluso proponía encuentros espontáneos. Daniel lo notó. Sería imposible no hacerlo. Pero reaccionó de manera diferente a como lo habría hecho meses atrás. No corrió desesperadamente hacia cada oportunidad. No reorganizó toda su agenda para verla. No actuó desde el miedo a perderla. Respondía cuando podía. Aceptaba planes cuando realmente quería. Y mantenía intactas sus prioridades. Aquello aumentó todavía más la curiosidad de Sofía. Porque cuanto más equilibrado parecía él, más atractivo resultaba. No se trataba de misterio artificial. No era una estrategia. Era autenticidad. Y las personas perciben la autenticidad incluso cuando no saben explicarla. Una noche, mientras hablaba con una amiga cercana, Sofía terminó confesando algo que llevaba semanas evitando reconocer. Últimamente pienso mucho en Daniel. Su amiga sonrió. ¿Y eso te sorprende? Sí. ¿Por qué? Sofía guardó silencio unos segundos. Porque la respuesta era incómoda. Pensaba en él porque ya no sentía que lo tenía garantizado. Pensaba en él porque ahora veía cualidades que antes pasaban desapercibidas. Pensaba en él porque comenzaba a imaginar la posibilidad de que otra persona descubriera el valor que ella había ignorado durante tanto tiempo. Y aquella idea le producía una inquietud creciente. Por primera vez comprendió algo que nunca había considerado. La verdadera atracción no nace de la necesidad. Nace del respeto. De la admiración. De la percepción de que alguien tiene una vida propia y decide compartirla contigo. No porque te necesite. Sino porque te elige. Y justamente eso era lo que Daniel estaba transmitiendo ahora. Una energía tranquila. Segura. Independiente. Una presencia que no exigía atención, pero que inevitablemente la atraía. Sin darse cuenta, Sofía estaba entrando en una etapa completamente nueva. Una etapa donde la curiosidad comenzaba a transformarse en deseo. Y donde el temor a perder algo valioso empezaba a ocupar un lugar cada vez más grande dentro de su corazón. La inquietud que Sofía había intentado ignorar terminó convirtiéndose en una presencia constante. Ya no era simple curiosidad. Ya no era una duda pasajera. Era una sensación persistente que aparecía en los momentos más inesperados. Mientras trabajaba. Mientras conducía. Mientras conversaba con otras personas. Su mente regresaba una y otra vez a Daniel. No porque él estuviera buscándola. No porque insistiera. No porque enviara mensajes interminables tratando de llamar su atención. Precisamente ocurría lo contrario. Daniel seguía con su vida. Y cuanto más avanzaba por su propio camino, más evidente se hacía algo que Sofía nunca había valorado completamente. La estabilidad que él ofrecía. La tranquilidad que transmitía. La forma en que siempre había estado presente sin exigir nada a cambio. Durante mucho tiempo había considerado esas cualidades como algo normal. Como si fueran permanentes. Como si siempre estuvieran ahí. Pero ahora comenzaba a entender que nada valioso permanece para siempre cuando se da por hecho. Una tarde decidió revisar antiguas conversaciones. No buscaba nada específico. Simplemente sentía la necesidad de recordar. Leyó mensajes de meses atrás. Observó fotografías. Recordó encuentros que había olvidado. Y poco a poco empezó a notar detalles que antes habían pasado desapercibidos. La paciencia de Daniel. Su sentido del humor. Su capacidad para escuchar. La forma en que celebraba los éxitos ajenos. Su manera de mantenerse sereno incluso en momentos difíciles. Características que siempre habían estado presentes, pero que ella nunca había analizado con verdadera atención. Aquella noche apenas pudo dormir. Por primera vez se preguntó una cuestión incómoda.
¿Qué ocurriría si algún día él desapareciera completamente de su vida? La respuesta le produjo un vacío inesperado. Porque la posibilidad ya no parecía imposible. Antes estaba convencida de que Daniel permanecería allí sin importar lo que ocurriera. Ahora ya no tenía esa certeza. Y precisamente esa incertidumbre cambió todo. Los días siguientes comenzó a buscar más oportunidades para acercarse. Le escribía con cualquier excusa. Compartía anécdotas del día. Le enviaba fotografías curiosas. Preguntaba por sus proyectos. Intentaba crear espacios de conversación. Pero Daniel respondía con naturalidad. Sin frialdad. Sin resentimiento. Sin juegos. Simplemente desde una posición diferente. La diferencia era evidente. Antes su felicidad dependía en gran medida de la atención de Sofía. Ahora dependía de sí mismo. Y cuando una persona encuentra ese equilibrio interior, su presencia cambia. Se vuelve más tranquila. Más firme. Más atractiva. Porque ya no transmite necesidad. Transmite elección. Sofía comenzó a comprender algo importante. El atractivo de Daniel nunca había estado en sus palabras. Ni en los mensajes. Ni en los detalles románticos. El verdadero atractivo estaba en la persona que existía detrás de todo eso. Un hombre capaz de construir una vida propia. Capaz de mantenerse firme incluso cuando las cosas no salían como esperaba. Capaz de avanzar sin perseguir desesperadamente la aprobación de nadie. Y aquella comprensión despertó emociones que llevaban mucho tiempo dormidas. Una tarde decidieron encontrarse nuevamente. Caminaron durante horas hablando de todo y de nada. El ambiente era relajado. Cómodo. Natural. Sin embargo, para Sofía aquella conversación tuvo un significado especial. Observó a Daniel con atención. La forma en que hablaba de sus metas. La seguridad tranquila con la que expresaba sus opiniones. La manera en que disfrutaba el presente sin intentar impresionar a nadie. Y comprendió algo que le resultó imposible ignorar. No estaba frente al mismo hombre de meses atrás. La esencia seguía siendo la misma. Pero había crecido. Había evolucionado. Había aprendido a valorarse. Y precisamente por eso ahora resultaba más difícil de reemplazar. Cuando llegó el momento de despedirse, Sofía sintió una emoción inesperada. Miedo. No un miedo intenso ni dramático. Un miedo silencioso. Profundo. El miedo de darse cuenta de que algo importante podía alejarse. Esa noche permaneció despierta durante horas reflexionando. Finalmente llegó a una conclusión sencilla. Durante mucho tiempo había estado observando únicamente lo que Daniel sentía por ella. Nunca se había detenido a analizar lo que ella sentía por él. Y ahora que lo hacía, descubría una verdad que había permanecido oculta. Lo admiraba. Lo respetaba. Lo valoraba. Y quizás había comenzado a quererlo mucho más de lo que imaginaba. Mientras tanto, Daniel también había aprendido una lección fundamental. Ya no necesitaba perseguir a nadie. Ya no necesitaba demostrar constantemente su valor. Había comprendido que una relación sana no nace de la dependencia emocional. Nace de la elección mutua. De dos personas completas que deciden caminar juntas. No porque tengan miedo a estar solas, sino porque disfrutan compartir el camino. Aquella comprensión transformó su manera de relacionarse con el mundo. Y también transformó la forma en que los demás lo percibían. Porque las personas suelen sentirse atraídas por quienes poseen dirección, propósito y equilibrio. No por quienes abandonan su propia vida para obtener aprobación. Con el tiempo, Sofía terminó acercándose cada vez más. Las conversaciones se hicieron más profundas. Los encuentros más frecuentes. La conexión más fuerte. Pero esta vez la dinámica era diferente. Daniel seguía dedicando tiempo a sus proyectos. Seguía cuidando sus amistades. Seguía construyendo su propio futuro. Su identidad ya no dependía de una relación. Y precisamente por eso podía ofrecer amor de una forma más sana. Más libre. Más auténtica. Al final, la enseñanza más importante no tenía que ver con estrategias ni con distancia. Tenía que ver con autoestima. Con recordar que nadie debe convertirse en el centro absoluto de tu existencia.
Porque cuando una persona pierde su propia esencia intentando conservar a alguien, termina perdiendo ambas cosas. Pero cuando aprende a valorarse, a crecer y a construir una vida significativa, ocurre algo extraordinario. Deja de perseguir. Y comienza a atraer. Daniel entendió que el verdadero poder no estaba en hacer que alguien tuviera miedo de perderlo. El verdadero poder estaba en no perderse a sí mismo. Y fue justamente cuando dejó de buscar desesperadamente ser elegido, cuando finalmente se convirtió en alguien imposible de ignorar.